Gracias, Silvino. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Ahí? ¿Bien? ¿Bien? Bueno. Bueno, pues hoy quiero compartirles una palabra que puso el Señor en mi corazón, que me han hecho que no me tenga que mover mucho, que tengo que estar en un cuadradito que me han marcado aquí por lo del streaming y toda la historia, pero bueno, intentaremos hacer lo mejor posible. Decía que quiero compartirles en esta mañana una palabra que el Señor puso en mi corazón debido a todo este tema que nos está agobiando, que nos está preocupando, que nos ha llevado a que de un día para otro nuestra vida totalmente hubiese cambiado. Disney ya no tenía la magia que tiene, la muralla china ya no era tan fuerte como nos lo habían dicho, Nueva York que no dormía ahora puede dormir, ¿verdad? Dice que todos los caminos conducen a Roma, pero a Roma nadie quiere ir ahora mismo. Un virus nos vino a trastocar nuestra vida. Algo desconocido, algo con lo que no puedes pelear, algo con lo que no puedes ver. Los abrazos y los besos se transformaron en armas extremadamente peligrosas. Ya no nos podemos besar, ya no nos podemos abrazar, no nos podemos dar la calidez humana que llevamos porque nos podemos contagiar, porque no sabes. Un virus. Y hoy quiero hablarles de un hombre que al igual que nosotros ha pasado unas circunstancias tremendas en su vida. Hoy quiero hablarles del rey Josafat. Esta historia la encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, 18, 19, pero nos vamos a centrar en el capítulo 20. Veremos cómo este hombre, siendo fiel a Dios, aplicando unas actitudes que quiero invitarte a que tú empieces a poner en práctica para poder tener la fidelidad de Dios. Y he titulado este mensaje, actitudes que debemos tomar frente a los conflictos de la vida. ¿Estamos en conflicto o no? Esto nos ha llevado a una crisis tremenda, familiar, personal, laboral, mundial. Lo que no pudo una guerra, lo que no pudo una bomba atómica, lo que no pudieron países potentes, lo logró un virus. No sabemos, este virus no sabemos si es a propósito o debido a nuestras irresponsabilidades. No lo sabemos. No sabemos de dónde nació concretamente, no sabemos por qué se gestó, no lo sabemos. Pero nos ha llevado a un cambio total en nuestra vida. Lo que antes era, ahora ya no es. Lo que antes podía ser, ahora ya no puede ser. Y nos trastocó nuestros planes, nos trastocó nuestras vacaciones, nos trastocó nuestra relación de familia, nos metió en una casa sin poder salir ni de día ni de noche, tenemos que pedir permiso para salir. Vimos el egoísmo de la naturaleza humana cuando por un papel higiénico nos peleábamos en un supermercado, cuando no teníamos productos, cuando teníamos que esperar una hora determinada para ir a comprar. Todo completamente nos lo cambió. Tuvimos que estar expensas a que nos dieran permiso para poderlo hacer. Nuestra libertad quedó borrada. Nuestra fragilidad se vio latente. Y vamos a ver en este personaje de la Biblia cómo atravesó también situaciones difíciles y cómo, siendo fiel a Dios, pudo salir de ellas. Vamos a ir al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y vamos a leer el versículo inicialmente 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Te pido que inclines tu rostro, no es referencia al Señor. Padre Santo, en esta mañana, en esta tarde, yo quiero, Señor, poner esta palabra delante de ti. Te pido que por favor tú la hagas, Señor, carne en el corazón de mis hermanos, Señor, y que no hable palabra humana, sino celestial. Padre, que toque las mentes y los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. También quiero aprovechar este momento para saludar a los que nos siguen en redes sociales. Un fuerte abrazo. Hacemos todo lo posible para que tú no estés nunca lejos de la iglesia del Señor. Amén. Dice la palabra, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra.
Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. ¿Nunca habéis experimentado eso? Que una gran multitud venga contra ti. Es horroroso, hermano. Yo lo he experimentado, experimentado una gran multitud con ganas de pegarme y el no saber cómo hacer, no saber qué, correr y correr y correr y más correr. Tú imagínate, tú estás en tu casa, tú eres el rey de Judá y vienen y te dicen: una gran multitud ha acampado contra ti. ¿No te salva? Nada. Primer aspecto, el enemigo siempre lanzará tu ataque. El enemigo siempre va a lanzar el ataque. Siempre va a lanzar el ataque. Ninguno de nosotros estamos exentos de los ataques del enemigo. Al igual que Josafat, nosotros muchas veces seremos atacados por la multitud de enemigos. Hay momentos en la vida en donde pensamos que los ataques que vienen a nuestra vida son muchos y que no los podremos soportar. El rey Josafat estaba pasando una gran crisis. Y quiero decirte con esto: Josafat fue el cuarto rey de Judá. Aquí los reinos se habían dividido, Israel y Judá. Josafat fue el cuarto rey de Judá. Comenzó su reinado con 35 años y durante 25 años estuvo en el reinado. Pero este hombre hizo cosas diferentes. Este hombre escogió gente para su gobierno idónea, gente para su ministerio idónea, gente que tenía principios, valores idóneos para poder llevar un reinado efectivo a cabo. Quitó los lugares santos, promulgó la religión, hizo movimientos dentro de su reinado por los cuales Dios después lo apoyó, porque hizo cosas que los otros reyes antes que él, algunos lo habían hecho y otros no habían hecho nada. Fomentó la instrucción religiosa del pueblo. Su gobierno fue sumamente próspero, tanto interno como externo. El capítulo 17 del segundo libro de Crónicas nos habla del reinado de Josafat. El capítulo 18 nos habla de Micaías, profetiza la derrota de Acab. Hizo cosas buenas, muy buenas, pero también se equivocó en algunas. Una de las cosas que hizo que se equivocara fue que unió a su familia. Su hijo Jorán se casó con la hija de Acab. Y eso le trajo unos problemas. Uno de los problemas fue que Acab lo incitó a pelear contra los asirios. Y este, muy astuto, le dice: vamos a pelear contra los asirios, pero tú llevarás vestiduras reales y yo me disfrazaré. Fue tanta la batalla y fue tanta la guerra que en el momento mismo en el que Josafat iba a ser le iban a dar muerte porque lo tenían rodeado, clamó al Señor y el Señor lo libró. Cuando Acab vio esto, él se fue, pero uno lanzó una flecha, una saeta, y lo atravesó a Acab. O sea, intentó huir de las manos del enemigo, pero no pudo. Terminó muerto. Y por eso en el capítulo 18 nos habla de eso. En el capítulo 19 el profeta Jehú amonesta a Josafat porque había hecho alianza con Ocosías y habían fabricado unas naves para poder ir a Tarsis. Y eso también le trajo problemas. Y en el capítulo 20 vamos a hablar, que es donde nos vamos a centrar hoy, para que tú tengas un contexto de la historia. Te puedes leer en casa tranquilamente estos capítulos que te van a ilustrar mucho. Y el capítulo 20 nos habla de la victoria de Josafat sobre los amonitas y los amorreos. Entonces, moabitas y amorreos. Entonces vamos a leer. Lo primero es que el enemigo lanza su ataque. Pero frente a estos ataques, ¿qué hizo Josafat? Lo primero que hizo, como todo ser humano, como todo natural, y es tener miedo. Tuvo temor. Y aquí hay varios aspectos, hermanos, que tenemos que resaltar frente al temor. Primer aspecto es que el temor te va a paralizar.
y no puedes permanecer paralizado frente al temor. El segundo aspecto es que el temor te hace huir. Y una cosa es que tú permitas que el pajarito te pueda volar sobre tu cabeza, pero el segundo aspecto es que tú no puedes permitir que ese pajarito te haga un nido en la cabeza. Porque te va a paralizar, porque te va a distraer, porque no puedes permitir eso. El temor también te aprisiona, nos presiona y no nos deja avanzar. Lleva a un sentimiento de incertidumbre, de angustia. Lo hemos cantado hace un momento. Si tienes temor, Dios es fiel y Dios libra la batalla por ti. Amén. Mucho ningún amén. El temor hace que huyas. Y yo te pregunto, ¿huir para salir del temor está bien? Conociendo quién es tu padre. ¿Cierto que no? No es correcto. Pero huimos, la mayoría huimos. Y un aspecto importantísimo es que cuando estás en esa situación, no tomes decisiones. Siempre te vas a equivocar, siempre vas a fallar, porque no tienes claridad, porque estás angustiado, porque tienes temor. No puedes tomar decisiones bajo presión. Procura esperar a que el tiempo pase, a que todo se tranquilice, a que todo se calme, y ahí sí tomarás decisiones correctas. Pero hay que hacer un aspecto importantísimo, y es que Josafat se humilló a Dios. Tenemos que ir a humillarnos a Él. Tenemos que ir a humillarnos a Él. Solo teniendo esa relación podemos tomar unas decisiones correctas basadas en Él. Y quiero ilustrarte quiero hacerte una ilustración. Los indios americanos tenían una práctica cuando ya un chico, la noche de su cumpleaños número 13, que ya estaba ilustrado en la guerra, que ya estaba ilustrado en la casa, lo llevaban hacia el bosque y lo llevaban vendado, le hacían le dar vueltas para que perdiera la ubicación, ¿vale? Y él quedaba completamente a oscuras en la selva. Cualquier animal lo podía devorar, cualquier habichucho le podía picar. O sea, imagínense la incertidumbre de este chico, el miedo, el temor allí. 13 años, la noche de su 13 cumpleaños, él estaba ahí. Pero al otro día, cuando amanecía, que resplandecía el rayo solar, que veía las flores, que veía el riachuelo, que veía el camino, veía una sombra atrás de él. Veía una sombra grande que estaba allí con su arco y con su flecha listo. Era su padre que lo estaba guardando. Eso mismo hace nuestro Señor contigo y conmigo. Él está guardando tu espalda, Él te está cuidando, Él te está guardando. Claro, ese chico no lo sabía, pero tú y yo sí lo sabemos. Que su padre estaba a las esperas ahí de lo que en el pánico más grande seguro que hubiese actuado. Lo hubiera guardado, lo hubiera resguardado y le hubiera dado cobijo. Pero tenía que aguantar ahí hasta que pasara al día siguiente. Eso daba la comprobación de que ya estaba listo para ir a la guerra en los indios americanos. Pero en ti y en mí es diferente. Nosotros sabemos a conciencia cierta que Dios nos está guardando y nos está cuidando. Amén. ¿O no? ¿O todavía no lo sabes? Que Él vela por ti. Amén. Hermano, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, el Señor está siempre con nosotros. No hay razón para temer. No podemos tener mejor compañía. Se humilló. Humillarse es reconocer tu estado delante de Dios. Humillarse es reconocer tu estado delante de Dios. Es reconocer que sin Él nada puedo, pero con Él lo puedo todo. Amén. Humillarse es reconocer de dónde provienen mis fuerzas. Tus fuerzas no provienen de ti mismo. Tus fuerzas provienen de Él. Pero muchas veces no lo entendemos. Muchas veces no nos damos cuenta de esto. Y tenemos que aprender a depender total, completa y absolutamente de Él. Somos propensos a actuar por nuestra propia iniciativa. Somos propensos a tomar decisiones por nuestra propia iniciativa.
Nunca vamos a Él para tomar buenas decisiones. Tomamos las decisiones y luego vamos a Él. No funciona así. Lo decía el pastor hace un momento. No funciona así. Te vas a equivocar. Actuamos, reconocemos, pero no vamos a Él. No podemos hacerlo así. Tenemos que ir a Él. Tenemos que dejar de actuar por sí mismo, por nosotros mismos, y reconocer que Él es el que nos da el poder para poder tomar buenas decisiones. Porque tú puedes tomar decisiones y pueda que te vaya bien, pero si vas a Él vas a tomar las mejores decisiones. Amén. Siempre buscamos la actitud en nosotros mismos. El éxito hacia arriba tiene que empezar desde abajo. El éxito hacia arriba tiene que empezar desde abajo, desde tu humildad, desde tu sacrificio. Y aquí vemos cómo este hombre tuvo otro aspecto importantísimo. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice, entonces tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se arrepintieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Se humilló, pregonó ayuno. Si se humilla, está orando al Señor, ¿verdad? Si está humillado, cuando tú te humillas al Señor, estás clamando a Él, ¿verdad? Y pregonó ayuno. Oración y ayuno desatan el poder de Dios. La oración y el ayuno desatan el poder de Dios. Pero hay que reconocer algo humanamente. Humanamente hay que reconocer algo, y es tu insuficiencia y mi insuficiencia para poder llegar ahí. Josafat reconoció su insuficiencia. Josafat reconoció que sin él no podía ir a la batalla, que sin él no podía hacer nada. Dios porque nosotros no disponemos de nuestra fuerza con esta multitud, le dice Josafat. No podemos. Con tan grande multitud es imposible. Vienen contra nosotros. No tenemos fuerza. Reconoció que no tenía fuerza. Usted no puede hacer nada. Necesitamos a Dios. Todo para todo. No hay soluciones, pero no tengo que recurrir a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios resiste a los altivos. Y ahí tenemos otro gran problema. Porque un altivo nunca va a reconocer su insuficiencia. Esa insuficiencia es la que te hace reconocer que necesitas a Dios. Amén. Tercer aspecto. Hizo partícipe a su pueblo, como lo acabamos de leer. Todos nosotros tenemos un problemita. Todos nosotros tenemos una gran multitud que viene contra nosotros. Le reconoció a su pueblo que iban a ser atacados, que iban a ser destruidos, porque contra ellos, aunque tenía buenos guerreros, tenía muy buena gente para pelear, diestros, pero tan gran multitud, ¿cómo la vences? Eran muchos, no podías vencerlo. Con tan gran multitud no, pero aquí pasa algo sorprendente. Vamos al versículo 14 y 15. No, 14 al 17, pero permítame un momento antes y vamos a pasar al 9. Quiero resaltar algo aquí muy importante. Dice, el versículo 9, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Amén. Tu nombre está en esta, y a causa de nuestra tribulación clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Hermanos, quiero que te quedes con este significado, pestilencia. Dice, enfermedad contagiosa y grave que origina gran mortandad. ¿Lo estamos viviendo o no? ¿No es una pestilencia? También dice oler mal. Eso es una pestilencia. Lo que estamos viviendo. Hizo partícipe a su pueblo. Un verdadero líder hace partícipe al pueblo, a la gente, de la responsabilidad que tiene. Es decir, que enseña al pueblo
que no son uno solo, que son todos. Pero aquí viene algo grandioso, como lo he dicho antes. Mire la respuesta del Señor. Dice, la respuesta de Jehová no se hizo esperar y fue a través de un descendiente del cantor Asaf. Y dijo, oí Judá todo, vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Quédate con esta palabra, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis de esta multitud tan grande. No temáis ni os amedrentéis de esta pandemia que estamos viviendo. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. ¿Y saben qué pasó el otro día? Salieron contra ellos y no encontraron a ninguno. Se habían matado entre ellos. El Señor había generado tal confusión en estos guerreros que aunque eran del mismo contingente, del mismo batallón, del mismo escuadra, terminaron matándose en unos con otros. ¿Tú crees? Son historias increíbles, ¿verdad? Eran diestros, eran guerreros, eran gente que conocía, pero terminaron matándose. Ahora, no les faltó un solo día, tuvieron 3 días para recoger el botín que esta batalla había generado. Pero no perdieron un solo hombre, no lanzaron una sola flecha y no sacaron una sola espada. ¿Cómo te lo explicas? Esa es la multiforme acción de Dios. Dios actúa de tantas formas y de tantas maneras que son inexplicables. Porque no es una batalla carnal, hermanos, es espiritual. Las peleas son espirituales, no son cuerpo a cuerpo. Y aquí se libró una batalla espiritual. Los confundió a todos y terminaron matándose. Y hay varios aspectos aquí también para resaltar. Primero, adoraron. La adoración abre el camino. Por eso hay que adorar, no importa la situación en la que estés, adora. Adora, vale la pena, no lo sé, no te puedo decir si sí o si no, pero adora. Segundo aspecto, obedecer, obediencia, obedece. Obedece, obedezcamos. Abre las puertas de la bendición. Bendición, bendición. Después de recibir una respuesta tan linda de parte de Dios, Josafat se inclinó a tierra y juntó a todo el pueblo de Judá y los moradores de Jerusalén y adoraron. Esto demuestra la importancia de adorar a Dios luego de una respuesta. ¿Qué haces después de que Dios te abre el camino? ¿Qué haces después de que Dios te bendice? ¿Qué haces? ¿Adoras? Versículos 22 y 25. Y cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y de los montes de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos contra los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual huyó a la destrucción de su compañero. Tremendo. Después de recibir la palabra de parte de Dios, que Él pelearía por ellos, el momento de ponerse en marcha la fe. Ahí tenemos que poner en marcha nuestra fe. Dios te ha dado la victoria. Ya la tienes ganada. Pero tienes que creer. Y la fe es eso, creer. Un líder con fe es un líder que alimenta a su pueblo. La batalla no era una batalla común y corriente. Era una batalla espiritual. Por esa razón los cantos y más aún los ornamentos sagrados, señal de que era una guerra espiritual de Dios y no de los hombres. Es de gran importancia mantener la adoración en medio de la guerra espiritual. Al momento de estar adorando a Dios, Él hizo que sus enemigos se mataran entre ellos. Tus enemigos van a caer.
Llámelo crisis, problema, situación, circunstancia, COVID. Llámelo como quieras. ¿Cómo lo quieres llamar? Ya tienes la batalla ganada. Ya la tienes ganada. Solo falta que tú lo creas y pongas en marcha tu fe, la fe. Como lo dije antes, generó tal confusión que cuando el pueblo de Judá llegó al sitio correspondiente para la batalla, se dieron cuenta de que sus enemigos todos estaban muertos y ellos no habían perdido a ninguno. Y aquí hay algo importante, y es donde se libra esta batalla. La batalla se libra en el valle de Beraca. Beraca significa bendición. Bendición. No iban a encontrar otra cosa que no fuera bendición. Hermano, escúcheme bien, no vas a encontrar otra cosa cuando estás en la casa que bendición. Bendición. Cuando haces lo correcto, cuando te humillas, cuando adoras, cuando obedeces, estás en lo correcto. Sigue en lo correcto. Sigue actuando en lo correcto y obtendrás la bendición. No es fácil. Estás perdido el trabajo, estás a punto de perder tu casa, escasean los alimentos. Confía. Confía. Ten fe. Yo sé que es difícil sacar estas palabras, pero te digo una cosa, lo hablo con propiedad, lo he vivido. Ya sé que no es igual vivir una situación como la que estamos viviendo y aunque recibas el 80% de su salario comparado a quien no recibe nada, ya lo sé, es muy difícil, pero no hay nada que yo te diga que yo he vivido. Y es muy complicado, pero ten fe, mantente firme. Dios abrirá las puertas y Dios te bendecirá de donde tú no te imaginas. Y tenemos miles de testimonios que clarifican esto y que nos lo acentúan, porque Dios actúa así. Es la única forma que Él tiene de actuar para nosotros los seres humanos, por nuestra naturaleza, no por otra cosa. Es por nuestra naturaleza. Aquel lugar en donde se suponía que habría una tremenda batalla y que a lo mejor hubiera podido llevarlos a la muerte, se convirtió en el lugar de bendición. En pocas palabras, el valle de Beraca, o sea, bendición, nos trae la tranquilidad, la paz. Lo que el enemigo te quiere robar, eso es lo que el enemigo te quiere robar. La paz, la tranquilidad, tu estabilidad. 5 aspectos más con respecto a la bendición y con respecto a este valle: humillación, sometimiento, fe inquebrantable, obediencia y adoración. 5 aspectos importantes que tenemos que empezar a poner en práctica nosotros en nuestra vida. Dios puede convertir tu peor temor en una bendición si tan solo lo buscamos y creemos en lo que Él puede hacer. ¿Crees que Dios lo puede hacer? ¿Crees que Dios tiene el control de tu situación ahora mismo? ¿De tu problema, de tu crisis? ¿Pero lo crees porque te lo estoy diciendo o lo crees de corazón? Amén. Que escucho muy pocos amenes. Bueno, con las máscaras es 5 aspectos de creer en los resultados de Dios. Recibieron bendición, versículo 25 y 26. Recibieron gozo y liberación de sus enemigos, versículo 27. Alabaron a Jehová, versículo 28. Dios dio testimonio de su poder delante de todos los pueblos de la tierra, versículo 28. Tú imagínate qué otro pueblo se atrevería a levantarse contra este rey y contra esta nación, sabiendo lo que había hecho antes Dios. ¿Tú crees que tenían esa capacidad para decir, voy a repelear contra el reino de Judá y voy a vencer al rey Josafat, sabiendo que no lo podían hacer porque no era la batalla de ellos sino de Dios, y que Dios había destruido a toda una nación que se había levantado contra ellos? Era imposible pensarlo. Era imposible, o sea, dio una estabilidad tanto interna como externamente de su reino que fue increíble. Nadie se volvió a levantar contra él, contra ellos. Era una batalla perdida, era una guerra perdida. Eso no cabe en ninguna cabeza, ¿verdad? Dios les dio paz todo el tiempo. O sea, no volvieron a tener ninguna reseña de guerra, porque Dios estaba con ellos. Hizo las cosas bien desde el principio. Se equivocó. ¿Quién no se ha equivocado, verdad? Todos nos hemos equivocado. Se equivocó,
pero estableció parámetros en su reinado que llevaron a que Dios lo respaldara. Estableció parámetros en la vida del gobierno, de la religión, del pueblo, que hizo que luego Dios lo respaldara. Y eso debemos hacer tú y yo, hermanos. Queremos ver bendición, tenemos que montar parámetros en nuestra vida, características que nos lleven a una familia y a una vida eterna. Estás levantando una familia para una vida eterna. No es temporal, es una vida eterna. Pero no nos damos cuenta de ello. No nos damos cuenta, no percibimos que lo que hacemos nos puede llevar a una vida eterna o no. Tomas decisiones basándote en tu propio criterio, pero no pensando en una vida eterna. ¿O no? ¿O me equivoco? Tenemos que empezar a pensar eternamente. Creamos una familia para la eternidad. Dios quiere que cada uno de nosotros le permitamos pelear la batalla por nosotros. Pero para esto necesitamos fe para poder creer todo lo que Dios puede y está dispuesto a hacer en nuestra vida. Este es un buen momento para pedirle a Dios que nos ayude a tener fe de tal manera que nada ni nadie pueda derrotarnos en esta batalla espiritual que enfrentamos día tras día. ¿Te puedes poner en pie, por favor? ¿Vale? Padre Santo, gracias yo te doy, Señor, en esta mañana, en esta tarde, por este día, Señor. Gracias por la palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor. Yo quiero que mis hermanos la hagan carne, Señor, en ellos, Señor. Que les enseñes con estas características, Señor, a humillarse, a ser obediente, a adorarte, Padre, de tal forma que podamos ir a las batallas, Señor, con un triunfo, Padre. Yo los bendigo esta semana que está por delante, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.